Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Ríos Salazar. Soy alumno de la Normal Superior del Estado. Actualmente curso la licenciatura en Aprendizaje y Enseñanza de la Historia. Hoy, en este video, hablaremos de un libro muy interesante y el cual se los recomiendo que lo lean. Se llama Columna de Hierro, de Taylor Caldwell. Bueno, hoy en este libro vamos a resaltar 4 aspectos muy importantes: el aspecto cultural, el aspecto político, el aspecto religioso y el aspecto geográfico. Bueno, como les dije anteriormente, ese es un libro muy interesante y el cual les recomiendo. Pero muchos dirán, ¿quién es el personaje principal del libro Columna de Hierro? Bueno, he aquí su respuesta. El personaje principal de este libro se llama Marco Tulio Cicerón. Pero, ¿quién fue Marco Tulio Cicerón? He aquí su respuesta. Marco Tulio Cicerón nace en Arpinum en el año 106 a.C. y fallece en el año 43 a.C. en Formia. También cabe resaltar que Marco Tulio Cicerón fue uno de los personajes más importantes durante la República Romana. Ahora, Marco Tulio Cicerón se destacó por adoptar varias posturas y ser un hombre polifacético. Bueno, Marco Tulio Cicerón fue jurista, abogado, filósofo, escritor, político, senador, padre, amigo, hermano. Como les dije anteriormente, adoptó muchas posturas. Pero bueno, de lo que vamos a hablar aquí son 4 aspectos importantes que ya les mencioné cuáles son, y vamos a empezar con el aspecto cultural. Bueno, en el aspecto cultural cabe resaltar que es un aspecto muy importante para la cultura romana, ya que hubo contribuciones de otra cultura como lo fue la griega, quienes apoyaron en las formas de culturalidad durante la República Romana. También contribuyeron en gran parte con el arte romano, más que nada en su arquitectura, cerámica y otros tipos de arte. Eso es muy bien resaltado durante la República Romana. Pero otro punto muy importante aquí es Marco Tulio Cicerón. ¿Por qué digo Marco Tulio Cicerón? Bueno, porque les deja una amplia variedad de cultura, como lo fueron sus libros, sus cartas, sus juicios, sus casos que defendió, sus arengas y muchas de otras cosas que él les deja, quien se las da a su amigo y mejor amigo Ático, quien se encarga de publicarlas durante la República Romana. Bueno, esto fue en el aspecto cultural durante la República Romana. Ahora, vamos a hablar de otro aspecto y que es el segundo, y es el aspecto político. Bueno, en este aspecto político vamos a hablar de los diferentes gobernantes que tuvo la República Romana. Cabe resaltar a muchos de ellos, como lo es Cinna, Sila, Julio César, Craso, Marco Antonio, etcétera, etcétera. Bueno, empecemos con Cinna, quien tenía atemorizada a la República Romana y a los ciudadanos romanos. Pero, como ya les mencioné hace un momento, ninguno de estos gobernantes pudo conservar la libertad y recuperar la República Romana, que día con día se estaba cayendo en pedazos. Cinna muere en una guerra que gana Sila, quien se convierte en sucesor y gobernante de Roma. Él propone una dictadura y un gobierno militarizado. Aumentan los impuestos en la sociedad romana y los ciudadanos romanos sintieron temor del poder que tenía Sila. Sila muere y su sucesor es Licinio Craso, un gobernante igual, muy importante. Se hizo uno de los políticos y gobernantes más ricos de toda Roma. Los impuestos subieron, pero un punto muy importante: la república seguía por los suelos. Ninguno de los 3 gobernantes hasta ese momento había podido restablecer la República Romana, que día con día
se estaba cayendo en pedazos y la libertad de los ciudadanos romanos se veía más marginada. Bueno, Licinio Craso no pudo hacer una dictadura que le beneficiara a la República Romana. Cuando Craso muere, Julio César es su sucesor, pero entra en una reñida batalla con Pompeyo el Magno por el poder absoluto de la República Romana, lo cual es una batalla que gana Julio César, donde propone un triunvirato con otros políticos. Por lo mismo, cuando iba a tomar protesta para tomar el cargo de gobernador absoluto de la República Romana, es asesinado por Bruto. Lo asesinan y su sucesor fue Marco Antonio. Pero aparece otro personaje, sobrino de Julio César, llamado Octavio, quien reclamaba el puesto de su tío y su fortuna. A eso, Marco Antonio llega a un acuerdo con Octavio y forman un triunvirato, donde tuvieron una alianza para el poder y la República Romana, pero ninguno de estos gobernantes pudo restablecer la República. Nadie, la libertad de los ciudadanos romanos estaba cada día más marginada. Había desastre en todas partes. Marco Tulio Cicerón se hizo de muchos enemigos en el aspecto político durante la República Romana, lo que conllevó a que lo asesinaran a cierto tiempo. Bueno, ahora hablemos del tercer aspecto, que es el aspecto religioso. Aquí vamos a resaltar a tres dioses muy importantes, los cuales eran venerados por la ciudadanía romana y los gobernantes, senadores y las demás clases de la sociedad, como lo fue el dios Juno, el dios Marte y la diosa Venus. Pero, ¿de qué eran dioses? Bueno, el dios Marte era dios de la guerra y la diosa Venus era la diosa del amor o la Afrodita, como muchos la conocemos. Bueno, a estos dioses se le encomendaban muchas personas y ciudadanos romanos, como se los dije anteriormente, como lo eran soldados, gobernantes, ciudadanos romanos, políticos y muchas clases sociales. Cabe resaltar que Marco Tulio Cicerón en ese aspecto religioso se le encomendaba a su diosa Venus, que era la diosa del amor, en donde le hacía peticiones para conseguir el amor de su amada Livia, quien se casó con su acérrimo rival y enemigo a muerte, Lucio Sergio Catilina. Bueno, en el dios Marte le hacía sacrificios Julio César, al igual que a su diosa Venus. Más que nada por ser un soldado de alto rango, Julio César se encomendaba al dios Marte, dios de la guerra, para que los apoyara y les diera esa virtud para ganar la guerra. Igual, muchos militares de la milicia se le unían y hacían peticiones a su dios Marte, dios de la guerra. Los gobernantes y, como les dije, los ciudadanos romanos también hacían ese tipo de peticiones. Ahora vamos a hablar del aspecto geográfico. Bueno, en este aspecto geográfico cabe resaltar un punto muy importante y que me pareció muy interesante. Roma era una ciudad de alto rango, se puede decir una potencia, porque contaba con un amplio territorio, pero eso se fue perdiendo día con día por los problemas que pasaba la República Romana y sus gobernantes no pudieron hacer nada para restablecer dicha república. Bueno, para ello, Roma era conocida por la ciudad de las 7 colinas. Era por lo que muchos la conocían. Pero si vemos actualmente nuestro mapa planisferio, veremos que Italia es un país muy pequeño. Roma es una ciudad muy pequeña. Pero bueno, eso fue antes. Roma era invencible, contaba con buenos militares, gobernantes. Era una ciudad temible, la lamentada República Romana, pero eso se fue perdiendo. ¿Dónde quedó aquella ciudad de las 7 colinas? No se sabe. Bueno, Roma se ubicaba, como lo dice su nombre, en Roma. Era conocida por la ciudad de las 7 colinas, Europa, perteneciente a Italia. Ahí se ubicaba Roma. Y bueno, compañeros, este fue el relato
y donde resaltamos los 4 aspectos más importantes del libro Columna de Hierro de Tyler Cadwell. Ahora les haré una retroalimentación de lo visto hoy en este video. Como primer punto, empezamos con conocer el personaje principal de nuestro libro, que era Marco Tulio Cicerón. Bueno, él fue un abogado, jurista, escritor, filósofo, padre, amigo, etcétera, etcétera. Como les dije hace un momento, fue un personaje muy importante durante la República Romana. Después, continuamos con el aspecto cultural, donde vimos las contribuciones de algunas culturas que fueron de mucha importancia para Roma, como fue la cultura griega, que apoyó en las formas culturales y en el arte romano. Más que nada le resaltaba que apoyó en la arquitectura, en el arte romano y en otros artes. Después avanzamos con el aspecto político. Bueno, este aspecto político les hablé de los gobernantes que tuvo Roma, pero como les dije, ninguno de ellos pudo restaurar la República Romana y dar la libertad a sus ciudadanos romanos. Muchos tuvieron dictaduras militarizadas donde imponían sus propias reglas. Los impuestos eran altos, los ciudadanos romanos vivían atemorizados, pero eso era algo natural para los gobernantes. Después, proseguimos con el aspecto religioso, donde les resalté las peticiones que le hacían varios gobernantes, militares, senadores, cónsules, a sus dioses, para que les hicieran peticiones, como era la diosa Venus, diosa del amor, o Afrodita, el dios Marte, dios de la guerra, y el dios Juno. A 2 dioses que resaltamos, que fue el dios Marte y la diosa Venus, le hacía peticiones Julio César cuando brindaba con vino. También cabe resaltar que Marco Tulio Cicerón fue un hombre de religión, que le hacía peticiones a su diosa Venus. También los militares y todo el cuerpo de gobernantes hacía peticiones al dios Marte cuando sus militares salían a la guerra. Y por último terminamos con el aspecto geográfico, que les dije que Roma o la República Romana era antes conocida como la ciudad de las 7 colinas. Se ubica en Italia, en el continente europeo. Bueno, compañeros, esto fue todo del resumen de nuestro libro Columna de Hierro. Es un libro que les recomiendo para que lo lean, de Tyler Cadwell. Hasta la próxima. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Ríos Salazar. Como ya se los había dicho en el video anterior, soy alumno de la Normal Superior del Estado. Actualmente curso la licenciatura de Aprendizaje y Enseñanza de la Historia. Hoy en este video vamos a hablar de otro libro muy interesante. El libro se llama Azteca, del escritor Gary Jennings. Pero muchos se preguntarán, ¿por qué no tengo el libro en la mano como fue en el caso de Columna de Hierro? Bueno, en este caso, el libro de Columna de Hierro lo adquirí en físico y el libro de Azteca en virtual, por lo que lo leí en una computadora. Bueno, pero continuemos. En este libro Azteca vamos a resaltar los 4 aspectos que resaltamos en Columna de Hierro, que son 4 aspectos educativos muy importantes, que es el aspecto cultural, el aspecto político, religioso y geográfico. Bueno, como lo dice su nombre, el libro se llama Azteca y vamos a hablar o vamos a dar una pequeña un pequeño resumen de este libro. ¿De qué trata Azteca? Bueno, se resalta en el año 1530 con el emperador Carlos V, quien le pide al arzobispo de México que le proporcionara información sobre la vida y costumbres de los indios americanos, en este caso, la cultura azteca. Bueno, el arzobispo Fray Juan Zumárraga le envía al monarca una carta escrita por un hombre de unos 70 años aproximadamente de edad.
Este hombre se hacía llamar Nube Oscura o Mixtli, que era un guerrero azteca de hace mucho tiempo. Bueno, en esa carta, Nube Oscura o Mixtli narraba más que nada su forma de vida, sus costumbres, su niñez, las costumbres de su pueblo, su formación, sus amoríos y otros puntos importantes. En este libro vamos a hablar, como les dije anteriormente, de 4 aspectos muy importantes, como lo es el aspecto cultural, que vamos a comenzar con él. Bueno, en el aspecto cultural, la cultura azteca fue una civilización prehispánica muy importante. Se acentuó en la zona central del Valle de México, lo que conocemos como la Ciudad de México. Bueno, en cuanto a cultura, la cultura azteca tenía sus propias costumbres, sus propios rituales, lo que hacían comúnmente una cultura. Eso era algo que los españoles querían cambiar totalmente. Como lo decía en el inicio, el libro nos relata hacia 1530, cuando fue el periodo de la Nueva España. Pero después de esto, los españoles tuvieron mucho trabajo. Claro, tenían que cambiar la cultura de los aztecas, los cuales en un cierto tiempo lo lograron, pero también lograron extinguir consigo a la cultura más importante de México, los aztecas. El otro aspecto, que es uno de mis favoritos y más importante, yo pienso, es el aspecto político. Bueno, en el aspecto político, la cultura azteca tuvo una forma de gobierno que predominaba en una monarquía autoritaria. También tuvieron un emperador de máximo rango, al cual le llamaban Hueytlatoani. Ellos tuvieron un gobierno teocrático. Esto es muy interesante porque, como nos dice, tuvieron una monarquía autoritaria y tuvieron un solo emperador, que era el Hueytlatoani. Además, fueron una de las primeras culturas en implementar escuelas. También nos dieron calendarios los queridos aztecas. Esto en el aspecto político. Ahora, continuemos en el aspecto religioso. En el aspecto religioso es también muy importante porque los españoles aquí tuvieron, sí, que ver mucho y con un trabajo arduo, porque la cultura azteca tenía sus propias rituales, sus propios dioses, sus propias divinidades, más que nada relacionadas con la naturaleza, su dios del agua, su dios del viento, del fuego. Eso no iba o no encajaba en ningún aspecto con la cultura española en el periodo de la Nueva España. Pero bueno, en un cierto tiempo lograron cambiar. También la cultura azteca, cabe resaltar que en el aspecto religioso practicaban el canibalismo y hacían sacrificios a sus dioses. Es como lo relata el indio de 70 años, mexica, Mixtli o Nube Oscura. Bueno, ahora, como último aspecto de esto, vamos con el aspecto geográfico, que es uno de mis más favoritos en este libro, porque aquí nos indica en qué momento y en dónde se asentaron la cultura azteca. Bueno, como les dije hace un momento, la cultura azteca se acentuó en la parte central o zona central, llamado el Valle de México. Una fundación muy importante que tuvieron ellos y donde se acentuaron fue la Gran Tenochtitlan, una ciudad muy importante porque los aztecas empezaron con el comercio. Empezaron a hacer trueque, como antes se le llamaba. Pero bueno, seguimos con el aspecto geográfico. En este aspecto se acentuaron en la zona central o eje central,
llamado antes el Valle de México, y fundaron ahí varias ciudades. Tenochtitlan fue una de ellas. Tenochtitlan, como hoy lo conocemos y más comúnmente como la Ciudad de México. Un punto muy importante que yo resalto sobre la historia es que en la parte de la República Mexicana, en algunas de los estados, más que nada del centro, se llega a inundar algunas colonias. Eso es porque cuando los aztecas fundan la gran Tenochtitlan, era un valle, como lo dice su nombre, zona central conocida como el Valle de México. Por eso comúnmente pasa ese tipo de situaciones, pero eso es un punto que yo resalto. Bueno, como les decía, se establecieron en Tenochtitlan, lo que conocemos como la Ciudad de México. También nos dejaron muchas aportaciones, como lo fue cultura, en la cuestión religiosa, en la cuestión política, formas de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, compañeros, eso fue todo sobre el libro de Azteca del escritor Gary Jennings, el cual les recomiendo ese libro porque es muy interesante para los lectores que aman la historia sobre la cultura mexicana. Bueno, compañeros, y así me despido. Les voy a hacer una retroalimentación como la hice en el libro Columna de Hierro sobre los 4 aspectos que hablamos hoy: el aspecto cultural, político, religioso y geográfico. En el aspecto cultural hablamos sobre ¿qué fue la cultura azteca? Fue una cultura prehispánica muy importante. Más en la cultura, en cuanto a cultura, tenían sus propias costumbres, sus ritos, sus intercambios de productos, la producción de sus artefactos, etcétera, etcétera. Después continuamos con el aspecto político, como les dije, uno de mis favoritos, porque ahí encontramos la forma de gobierno en que se establecían la cultura azteca, que fue una monarquía absoluta. Esa fue la forma de gobierno o la política que tenían los aztecas. Como les dije, tenían un emperador al cual llamaban Hueytlatoani. También era un gobierno teocrático. Una palabra muy interesante, teocrático. Como se los dije, después continuamos con el tercer aspecto, que era el aspecto religioso, donde nuestros amigos españoles querían hacer un cambio radical de nuestras costumbres y culturas, a lo que a los aztecas era muy difícil de lograr, ya que ellos tenían sus propios dioses, divinidades, costumbres, ritos, rituales, con lo cual ellos más se basaban en la naturaleza con sus dioses del agua, del viento, del fuego, etcétera, etcétera. Después fuimos con el aspecto geográfico, que era el cuarto aspecto y último de este video. En él hablamos en dónde se acentuó la cultura azteca, que es una de las culturas más importantes de la cultura mexicana y la cual resalta este libro muy interesante de Gary Jennings. Bueno, hablamos que la cultura azteca se estableció en la zona central, en el Valle de México, y fundaron ahí una ciudad muy importante en la cual ellos habitaron, que fue la gran Tenochtitlan, una ciudad muy importante y rica en cultura, como hoy la conocemos más comúnmente como la Ciudad de México. Y bueno, compañeros, esto fue todo sobre la cultura azteca en el libro del escritor Gary Jennings, el cual no cuento con el libro, pero lo tengo en virtual. Y así me despido con los 2 relatos del libro, que fue el libro Columna de Hierro de Tyler Caldwell y el libro Azteca de Gary Jennings. Hasta la próxima.